las respuestas que estamos observando. Vamos a ver qué nos dicen, Pau. Aquí nos están contando. Hay personas que no han presentado ninguna prueba. La de un dibujito. Las de habilidades blandas, ok. Pruebas de Wartec, efectivamente. Esa la vamos a ver esta noche. La del dibujito también la vamos a ver. Seguridad y honestidad, antirrobo y valores. Efectivamente hay pruebas también de valores que también vamos a comentarles. Un test con muchas preguntas. Efectivamente hay test como el 16PF, creo que nadie nos ha escrito aquí. Ese es el de muchas preguntas. Test de Wartec, pruebas de psicotécnicas de Macover. Pues hoy vamos a hablar sobre estas pruebas. Ninguna hasta el momento. Test de Wartec, ninguna. Tenemos 12 personas que nos han contestado. Coeficiente intelectual y figuras, efectivamente también. Ahora vamos a darnos cuenta que las pruebas psicotécnicas las realizan para identificar habilidades de los candidatos. Habilidades en términos de qué? De su inteligencia, de sus conocimientos técnicos, de sus habilidades blandas, de sus valores, de su personalidad, de sus comportamientos. Aquí vamos a encontrar absolutamente toda esta información. La de los 8 dibujos sobre la personalidad y encuentras del coeficiente intelectual. Y la de honestidad. Muy bien. Pues aquí creo que ya hay 14 personas que nos han contestado a la pregunta. Muchísimas gracias por participar. Y aquí lo que vemos, voy a dejar de presentar para que Pau pueda hacer la presentación, es que efectivamente, como vimos en las respuestas, encontramos que nos hacen pruebas para identificar diferentes situaciones. Y hay algo que estas pruebas se debe hacer, y es que el proceso de selección es un proceso muy subjetivo, y nosotros hacemos las pruebas básicamente para poder volverlo y aterrizarlo un poco más, tener hechos y datos. Para donde estamos viendo tu presentación. Ya la vuelvo a compartir. Necesitamos hechos y datos para poder identificar y que ese proceso sea un poco más objetivo. Y las pruebas son herramientas que nos brindan esa información de los candidatos dentro de ese proceso. Aquí hay una frase que Cristina Herrera, que es la gerente de talento y una empresa que hace procesos de selección, dice, y que es muy acertada en términos de las pruebas psicotécnicas. Y dice, es una medida objetiva, estandarizada de un tema específico que nos ofrece elementos para tomar decisiones con respecto a la persona que es evaluada. Y cuando hablamos que es objetiva, es porque yo necesito que esa prueba sea una prueba que su aplicación, su calificación, su interpretación sea igual para todos los candidatos que están realizando la prueba. Porque si yo mido de una manera diferente a los mismos candidatos que están participando en un proceso de selección, probablemente no va a ser equitativo. También debe ser estandarizada. Cuando se habla de que sea estandarizada, es que tenga toda una metodología, que tenga una uniformidad, que la aplicación, que la calificación de la prueba sea igual para todos, porque también puedo empezar a tener injusticias o desigualdad en esos procesos. Que sea confiable, o sea, que tenga la consistencia, las puntuaciones obtenidas sean mejor dicho, que sean con la misma regla, sean evaluadas esas pruebas para no tener ninguna dificultad, y que además sean válidas, que sean unas pruebas que tengan una validez, un rigor. Cuando ustedes, de pronto, ustedes son los que han realizado pruebas, pero cuando uno aplica pruebas, uno pregunta cuál es la validez, cuál es el rango de error que puede tener la prueba, y por eso algunos nos contestaban que es un test de muchas preguntas. Claro, hacen muchas preguntas porque te validan, te preguntan lo mismo de diferente manera para validar si estás diciendo si es verdad o es mentira lo que estás diciendo. Entonces, por eso hacen muchas preguntas para validar el tema. ¿Qué miden las pruebas? Hay pruebas que miden el nivel intelectual, hay pruebas que miden los rasgos de personalidad, que son esas pruebas donde nos preguntan qué harías si, o te ponen un caso y tú tienes que escoger cuál sería tu reacción.
También evalúan comportamientos, evalúan competencias técnicas y de gestión. Si usted sabe sobre el tema, si usted, por ejemplo, está aplicando un cargo de una persona en seguridad y salud en el trabajo, seguramente le van a hacer una prueba técnica para saber si usted tiene esos conocimientos básicos. De valores, y es en empresas como bancos, en empresas de seguridad, ahí hacen pruebas de valores y de actitud y desempeño. Esas son en general las pruebas que hacen en los procesos de selección. ¿Cómo se pueden ejecutar las pruebas? Se pueden ejecutar individualmente, en lo general. Generalmente te mandan un link o te citan a la empresa y te dan unos formularios. Se puede hacer de manera colectiva, que pueden ser los que se llaman assessment center, donde te citan con un grupo de personas y esas personas les ponen un caso, les hacen la misma pregunta o les ponen juegos, que eso es lo que ahorita se está usando mucho. Pueden ser online, que ahora les mandan un correo, ingrese a este link y usted tiene tanto tiempo para contestar esta prueba y debe hacerlo en el tiempo que corresponde. Y también hay test de capacidades técnicas, por ejemplo, para las personas que tienen perfil de LinkedIn. En LinkedIn usted puede hacer un perfil, unas evaluaciones, un test de capacidades y ese resultado le queda de una vez en su perfil. O sea que usted ahí puede garantizar que tiene ese conocimiento. Con esto en mente, esto es la generalidad de las pruebas. Vamos a empezar con cada una de las pruebas. No les vamos a hablar de todas, vamos a hablar de las que usualmente les hacen y les vamos a contar más de qué se trata, qué miden, y aquí Paola nos va a apoyar en este tema de, bueno, cuéntanos, Paola, de qué se trata la prueba Wartec y qué son esos dibujitos que debemos hacer en esos cuadros. Totalmente. Entonces vamos a empezar con esta prueba. ¿Ahí me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Sí. Y vamos a empezar con esta prueba porque es una de las más comunes. Creo que es la que más se aplica y básicamente es una prueba psicológica proyectiva. Hay diferentes tipos de pruebas. ¿Y qué significa la palabra psicológica y proyectiva? Pues primero que debe ser que de generalidad, o mejor dicho, por norma, debería ser aplicado por un psicólogo, ¿sí? Y adicional, que sea proyectiva significa que tú a través de los dibujos proyectas tu estado interno. Por eso, lo que mide esta prueba es nuestra personalidad, generalmente mide la posición frente al mundo, las relaciones interpersonales, que ya lo vamos a ver, y estados de ánimos y preferencias. Este test no mide habilidades artísticas, sin embargo, ya ahorita que vamos a explicar cada uno de los significados de los cuadritos, vamos a ver que de naturaleza el cuerpo humano, el humano, se orienta por la belleza, ¿sí? Y eso significa pues que si están dos personas, una que no dibuja muy bien y otra que se le hace bien el dibujo, seguramente, como esto es una prueba donde yo estoy evaluando y identificando rasgos de personalidad en dibujo, pues si tengo un dibujo bonito, de pronto este me va a parecer más interesante, me voy a enfocar más, ¿sí? Entonces, para nosotros esta es una prueba subjetiva, pero vamos a hablar precisamente que es una de esas limitaciones. Que sean pruebas proyectivas significa que me puede limitar porque tiene un observador que puede o no estar capacitado, que es lo que hemos visto nosotros en los años de experiencia que tenemos, que por ejemplo esta prueba para cargos operativos las hacen mucho agencias de empleo. ¿Por qué? Porque es demasiado económica de practicar, es solamente imprimir una hoja con los 8 cuadros ahí, Wartec de 16 y entregarla. Y entonces algunas veces, digamos que dice, bueno, la va evaluando y eso es en minutos que ellos tienen que evaluar una hoja. Entonces, tal vez no mide con toda la capacidad y con toda la tranquilidad de una prueba que puede estar hablando muchas cosas del estado de ánimo también de la persona. Depende solamente mide algunos rasgos de personalidad y en este momento, más que personalidad, la personalidad juega un papel muy importante a la hora de la contratación, pero es mejor medir los comportamientos de la persona. O sea, yo puedo ser, digamos, una persona que se enoje fácilmente, sí, pero puede que mi comportamiento en mi casa sea de una manera y en el trabajo sea de manera diferente.
¿sí? Es cómo se reacciona ante la presión, por eso hablamos de que lo mejor es medir competencias laborales. Y también depende del estado de ánimo de una persona. Por eso es tan importante, si recuerdan, cuando uno de niño o cuando los niños dibujan algo oscuro, como cosas extrañas, generalmente los trabajadores sociales o los terapeutas del colegio empiezan a mirar el niño qué está pasando, porque aquí empiezan a decir, oiga, acá pasa algo raro, porque generalmente, ay, Julie, te voy a silenciar que estás haciendo ruido. Espérame, ya. Julie, ¿te puedes silenciar, por favor? Que estamos escuchando un poquito de ruido. Entonces, lo que hacemos aquí es, depende del estado de ánimo de la persona. No es lo mismo cuando uno está feliz, uno está tranquilo, pues seguramente los dibujos que vamos a tener, pues van a hablar de cosas positivas. Pero si, por ejemplo, yo en este momento tengo una situación complicada de salud con alguien, sí, con alguna persona en mi familia, pues seguramente todo mi cuerpo, todo mi pensamiento, o sea, yo estoy totalmente enfocada en que quiero conseguir ese empleo porque además lo necesito, pero tal vez el subconsciente me va a jugar una mala pasada y seguramente yo voy a proyectar algo triste. Sí, eso a veces, por más de que nosotros queramos hacer algún trazo bonito, ya vamos a ver que estas pruebas proyectivas pueden, o sea, el trazo, el tamaño de los dibujos, la ocupación, hacia dónde se dirigen, el tamaño de los ojos de la mano, todo eso me está hablando de algo. Por eso, para nosotros estas pruebas las deben ejecutar expertos y generalmente en los procesos no pasa esto. Y los resultados son predecibles por la búsqueda de Internet. Nosotros, la primera recomendación del Huartec es que por favor nunca busque un video en YouTube de cómo ejecutar o qué dibujar en el Huartec, ¿sí? Porque generalmente la persona que lo está explicando puede ser una persona que esté hablando de su propio estado y de su propia personalidad. Entonces usted tiene un estado diferente a todas las personas, o sea, nuestro estado, nuestra personalidad es única. Por lo tanto, los dibujos deberían ser únicos. Así usted copie eso que dice, probablemente está copiando un estado de otra persona que no lo identifica a usted. Entonces, ahí es donde se dan esos casos donde las pruebas no son ejecutadas de manera objetiva, ni el candidato hizo o copió los resultados de otra persona y el evaluador no verificó, y es cuando decimos, contratamos a alguien y esta persona es totalmente diferente a lo que esperábamos. Entonces, de una se ejecutan procesos de retiro en los primeros meses de prueba. Entonces, por eso es tan importante que, primer consejo, para el Huartec, nunca mire en internet ni nunca pregúntele a alguien, ay, oiga, ¿qué debería hacer? No, simplemente entienda, o sea, lo que vamos a hacer en esta sesión es entender qué representa cada uno de los cuadritos y ojalá usted pueda hacer el ejercicio de sentarse y hacer un Huartec en su casa sin ninguna presión y empezarle a preguntar a los niños. Un niño siempre tiene una imaginación increíble y uno dice, oh, por Dios, eso es lo que ve en mi dibujo. Entonces, pregúntele a un niño o pregúntele a una persona mayor qué ve en su dibujo, ¿sí? Y ahí usted puede decir, ok, eso es lo que estoy proyectando. Hace 2 semanas les quiero contar una anécdota. Yo estuve haciendo un ejercicio presencial en Riohacha, haciendo este taller para unas personas de población migrante. Y me pareció muy bonito, ahorita lo vamos a ver en un cuadro, como en ella, en un cuadro, pude ver toda la historia de su vida, en un solo cuadro. Sí, pude ver su momento de vida, entonces de verdad que por medio de los dibujos proyectamos. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a eras anteriores, antropólogos y arqueólogos revisan mucho el tema de los dibujos de las personas, por ejemplo, en piedra, nos hablan de algún estado de incluso hay antepasados que tallaron en piedra lo que hacían, cómo cazaban, y si vamos a ver, por ejemplo, a través de los años, pinturas en ciertos periodos de arte me hablan de lo que pasaba en la historia. Entonces, no sé si se acuerdan, no me acuerdo el nombre del artista, pero hay una pintura que habla sobre un momento en que decapitaron a alguien en una época española, ¿sí? También tenemos, pues, un momento, por ejemplo, la Mona Lisa, hay un video que me encantaría que vieran y es todo lo que representa la Mona Lisa, o sea, no se imaginan la cantidad de información que tiene esa pintura históricamente. ¿Sí? Y es porque a través de todas las pinturas que nosotros hacemos proyectamos incluso eso que estamos pasando y estamos viendo. Por eso cuando hablamos de Da Vinci, de todos esos,
todos esos artistas, ellos representaban a través de sus pinturas, de la arquitectura, de todo, un momento de vida específico. ¿Listo? Entonces, por eso estas pruebas proyectan eso. ¿Listo? Vamos a empezar ahora sí con el Wartec. O sea, ¿qué es lo que le vamos a mostrar? Le vamos a representar, le vamos a mostrar cuadrito a cuadrito qué significa cada cuadro. O sea, acá no le vamos a decir pinte esto, no. ¿Sí? Entonces, primero, ¿a usted qué van a pasar y cómo la diligencia? Perdón, acá nos vamos a volver un momentico. Generalmente a usted le van a entregar una hoja. En todas las pruebas psicotécnicas, lo primero que usted tiene que hacer es escuchar atentamente las instrucciones de cómo diligenciar. Entonces, si le dicen, por favor, va a tener 30 minutos en la prueba, entonces ojalá usted pueda decir, ¿puedo sacar un temporizador y usar mi celular para contar los 30 minutos? ¿Sí? Porque si no, entonces usted se va a poner de artista y no va a diligenciar toda la prueba. ¿Sí? Siga, porque le van a decir seguramente, primero va a dibujar, segundo, ¿sí? Entonces después le van a decir, por favor, póngale un título a cada imagen, entonces usted tiene que ponerle un título, entonces, animales caminando, flor silvestre, no sé, uno se inventa un montón de títulos. Y también le van a preguntar, escriba, después hay una hoja donde le va a decir cuál le pareció más difícil, cuál le pareció más fácil. En orden, digamos, del que más le gustó al que menos le gustó, póngale un número. Entonces, esta es una prueba muy habitual, entonces siempre atento a las recomendaciones. ¿Listo? Entonces, usted tiene su hoja y empezó a hacer los dibujos. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Hay 8 recuadros. Vamos a verlos del primero, segundo, o sea, vamos a empezar a verlos en la parte superior. Y el último, el octavo, es el inferior derecho. ¿Listo? Entonces, ¿qué me representa el primer cuadrito? El primer cuadro representa el autoconcepto. Y si ustedes ven, en todo el Wartec, hay como unos simbolitos en cada cuadro. Esos símbolos tienen el nombre de estímulos. ¿Y qué significa un estímulo? Que usted a partir de eso, lo que le dicen es, realice el dibujo utilizando el estímulo que aparece en cada cuadro. ¿Sí? Entonces, primera recomendación, no tache el estímulo, no lo oculte, úselo. Siempre úselo y deje volar su imaginación. Entonces, el primer recuadro, que es un punto en el centro, representa el autoconcepto, es decir, cómo me veo a mí misma en relación con el exterior. ¿Sí? Entonces, acá puede dibujar lo que quiera, pero tenga en cuenta, repintar el estímulo, agrandarlo, de pronto puede significar que tengo una tendencia a llamar la atención. ¿Sí? Camuflar, ocultar el estímulo puede decir que tengo baja autoestima o porque yo no quiero como pasar desapercibido, y tenga en cuenta que esto no es ni bueno ni malo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, usted es una persona tímida, pues entonces uno va a verificar, esta persona es tímida y me demuestra en la entrevista que además es tímida, y tal vez si yo lo necesito para un cargo de mucho análisis, me sirve que sea tímida, ¿sí? No significa que no lo hagan, sino que demuestren lo que ustedes son. El segundo cuadro, ¿sí? Entonces, el segundo cuadro representa la afectividad y lo emocional. Si ven ahí como yo siempre digo que es como una cejita, hay gente que ve como una línea curva, para mí es una cejita, ¿sí? Y acá es muy positivo, por eso digo que es una cejita, dibujar rostros de las personas, temas de naturaleza y, ojo, por ejemplo, mucha gente dibuja animales. Y esto, como las relaciones con los demás, pues por ejemplo, si yo veo un lobo grande que se está comiendo a otros, pues entonces uno puede decir, pues de pronto que en lo emocional eres una persona que tiende, y en lo afectividad y cómo te relacionas a las personas, pues puede tender a ser un lobo, de pronto dañar, de pronto no dañar, sino de pronto un líder autoritario, ¿sí? Y, por ejemplo, acá las personas que hay ciertos estilos de comportamiento, vamos a hablar que más de personalidad, estilos de comportamiento, hay personas que son muy metódicas y que son muy solitarias. Y eso, de nuevo lo digo, no está ni mal ni bien. Entonces hay personas que acá dibujan como cosas cuadradas. Siempre que hablamos de cosas cuadradas, hablamos del lado racional del cerebro, que generalmente es el izquierdo. El derecho se conecta muy bien con temas creativos, por eso todas las formas circulares le atraen a los que son muy creativos y crean cosas, crean dibujos, y si ustedes ven, generalmente las animaciones tienen curvas. En cambio, todo lo que es cuadrado representa el raciocinio, por eso, digamos que, no sé si se acuerdan, Apple lanzó una de las primeras versiones de un computador que era como curvo,
¿sí? Y eso representa un tema innovador porque representa el lado derecho, pero generalmente los computadores son cuadrados porque representan lo racional, ahí hacemos operaciones, ¿listo? Entonces, si dibuja algo cuadrado, acá pues uno va a decir pues que eres una persona generalmente que tiende a evitar las relaciones personales, ¿listo? Pero pues lo que les digo no está ni bueno ni malo. Tercer cuadro, objetivos y proyección de vida, y ahí es donde vemos estas tres líneas, ¿sí? Ahí ustedes las están viendo, tercer cuadro, hay tres líneas. Generalmente, pues la gente debe dibujar utilizando algo ahí, entonces hay gente que dibuja escaleras, hay gente que dibuja, aquí es donde me encanta, yo debí tomarle una foto a ese cuadro, me encantó, es que esta persona que les digo, que tuve la prueba allá en Riohacha, dibujó tres columnas del mismo tamaño. Después de la columna, después de la línea tercera, dibujó un árbol y al final una casa y un corazón. Entonces yo le pregunté y le puso nombre a las varitas y decían nombres de hombres y el árbol tenía un nombre de mujer y el árbol tenía manzanas. Y había un hogar al final y un camino que conducía al hogar al final a la derecha. Entonces, primer tema que ya lo vamos a ver también ahorita en el Macobre. Todos los cuadros representan momentos del tiempo. Cada cuadro, cada dibujo. Hacia la izquierda está el pasado, el centro es el presente y hacia la derecha está el futuro. Sí, generalmente así lo vemos nosotros como líneas de tiempo. ¿Qué me decía solamente en ese cuadro de ella? Que eran sus tres hijos, las tres barras como barra sustento, que estaban alimentados por el árbol, que era su mamá, que se había quedado en Venezuela y que el sueño era que ya en el futuro, porque estaba a la derecha, en un sueño, como en una nubecita, que se encontraran de nuevo. Entonces miren cómo a través de un solo dibujo, esta persona obviamente se puso muy mal contándonos su historia, yo pude descubrir qué pasaba con esos proyectos y objetivos de la persona y cuál era la situación de vida en ese momento. De esa manera es que un MACO es especial porque proyecta solamente tu vida, o sea, solamente tú puedes, pues es tu vida, es solamente tuya. ¿Listo? Entonces acá, pues simplemente es, digamos que hay lo que se recomienda es use las líneas, digamos que utilizar algo que vaya en ascendencia, me habla que usted tiene proyección, ¿sí? Por ejemplo, si yo uno las tres líneas en una barra igual, pues significa de pronto que yo no tengo muchas ambiciones, pero de nuevo, puede significar algo diferente porque todos los elementos cuentan. No se quede solamente con, ya me dijo que yo tenía que dibujar algo que fuera a subir, entonces no, es algo que a usted le nazca, pero empiece a revisar de acuerdo con lo que le estoy diciendo, que puede ser como ese resultado. Número 4. El 4 representa las ansiedades y represión. Y acá hay un cuadrado pequeñito en la parte derecha. Y esto, porque hablamos de las ansiedades y represión, y es porque ahí es todo ese contenido inconsciente, es decir, cómo yo resuelvo esos problemas cuando estoy en estados de ansiedad. ¿Listo? Entonces, generalmente, acá, digamos que yo puedo utilizar y dibujar temas enfocados con cuadrados, y está bien, ¿sí? Si, por ejemplo, yo hago muchos cuadrados o hago formas cuadradas en ese espacio, me puede decir que la persona es calculadora y racional en el momento de tomar una decisión. Hay gente que, por ejemplo, dibuja acá caballitos de guerra, caballeros, ¿sí? Y de acuerdo a eso me puede decir de pronto un estado de madurez de la persona, ¿sí? De pronto si me dibuja un paisaje, pues yo tengo que mirar qué elementos hay en ese paisaje, de pronto lo que me puede decir es que ella está evitando hablar de algún tema que tiene ahí, como que lo vuelve ansioso y no lo quiere mostrar. Pero en fin, esto simplemente para que sepan qué representa ese cuadro. El quinto, que vamos a empezar, que es el primero a la parte inferior, ¿sí? Representa la energía vital. Y si ustedes ven, hay una línea así, una línea así. Y acá, pues esa energía vital, lo mismo es que yo quiero un impulso hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque la derecha representa el futuro, ¿sí? Entonces, aquí, pues la idea es dibujar algo que represente dinamismo, que tendencia a la actividad, ¿sí? Que represente una acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que dibuja focos, que dibujan martillos, que dibujan, por ejemplo, flechas, ¿sí? Y de acuerdo es hacia dónde le dirige la flecha, ¿sí? Y acá
es muy importante que usted represente un equilibrio y una coherencia en todo su dibujo, ¿sí? Si usted dibuja solamente hacia el lado, por ejemplo, mucho lo izquierdo, entonces yo puedo decir, es una persona que de pronto es también muy calculadora y que toma mucho cuidado para tomar alguna decisión, tiene que tener muchas cosas antes y planeadas para tomar una decisión en el futuro. El número sexto representa el raciocinio y de nuevo las líneas como son rectas. Entonces las líneas rectas aquí me están hablando de cómo usted razona. Entonces lo que quiero ver, por ejemplo, es si une las líneas, ¿sí? Si las integra en un mismo dibujo. También, digamos, cómo usted analiza o cómo usted hace para mejorar un problema. Seguramente si yo, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba diciendo en Riohacha, alguien dibujó una ventana, ¿sí? Pero dibujó una ventana con un marco, y con un marco como lleno de marcos, ¿sí? También era una persona migrante, y entonces, y dibujó detrás un paisaje. Entonces yo le decía, o sea, le hice una pregunta como, ¿cómo te sientes en el país? Que yo sentía que a través del dibujo él me estaba diciendo como que se sentía que estaba como en una cárcel, y efectivamente cuando hablamos, pues él también me dijo, mira, yo siento que estoy en un momento muy bonito, que me va bien, pero no me siento feliz porque siento que no puedo volver a mi país. Entonces, de nuevo, miran cómo él está pensando y cómo razona a través de todo lo que le pasa. El 7 representa todo el tema de relaciones interpersonales. Entonces, ustedes ven, el primero me habla, el segundo, que hablamos de la afectividad, son relaciones súper cercanas, o sea, afectivas. Y sí, este 7 me está hablando de relaciones interpersonales, ¿sí? Es decir, cómo yo me relaciono con los demás, ¿sí? Entonces acá, ojo con lo que yo voy a dibujar. Si ustedes ven, yo creo que es el más difícil de todos para mí, porque son punticos, ¿sí? Entonces ahí hay gente que, por ejemplo, ahí une los puntos y dibuja una flor. Por ejemplo, hay gente que puede hablar de personas, entonces yo tengo que mirar es el tamaño de la flor. Si ustedes ven eso, lo ven hacia el lado derecho, es como se ve él en el futuro, ¿sí? Y tiene que utilizar, siempre utilice proporcionadamente todos los espacios. Si va a hacer personas, siempre póngales piso. Eso lo vamos a ver aquí en Macobe para qué significa. ¿Listo? Y por último, representa el ámbito laboral. O sea, usted cómo ve su futuro laboral o cómo usted se ve. Entonces, por ejemplo, este último es una línea, es una curvita hacia abajo. Entonces, si yo dibujo, no sé, por ejemplo, una sombrilla en un día súper triste, pues seguramente, ¿qué va a pensar? Pues que mi futuro en mi ámbito laboral es horrible. O si yo dibujo de pronto algo, alguna vez alguien dibujó acá una luna con muchas nubes, entonces si la luna estaba triste, entonces ahí uno puede deducir varias cosas, pero no solamente es el dibujo, sino también está el trazo, está de pronto el mensaje y el nombre que le puso al dibujo. Si hay personas que, por ejemplo, me puede poner en ese dibujo de luna, puede poner poema a la luna, entonces yo, wow, eso puede representar algo diferente y le puedo hacer preguntas. ¿Listo? Esto como para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien tiene una duda? Acá en Prueba Guartec, dímela. Wow, aquí yo lo que te quería reforzar es que hay que tener en cuenta que en el Wartec, además del dibujo, después te piden que le pongas un título a ese dibujo y que lo pongas en el orden en el que lo dibujaste, porque eso también lo relacionan con todo el análisis que hacen. Entonces, identifiquen, aquí nosotros le vamos a decir qué debería dibujar. Piensen ustedes realmente qué deberían dibujar, por qué lo van a dibujar y qué nombre le darían, porque eso es parte de la prueba. Ok, y mira que ahí Jonathan nos estaba diciendo que en esa octava él dibujó un ojo. Entonces, si alguien quiere activar su micrófono, si se puede, no sé, pues que nos cuente cómo le fue, o sea, o que nos cuente, hace poquito tuve un Wartec y me di cuenta que dibujé algo y me estoy dando cuenta, ¿sí? O que han dibujado, como que nos cuenten para conocer de pronto. Aquí, mientras se animan, nos estaban diciendo en el chat que en la última pusieron un ojo, entonces dependiendo cómo está el ojo así durmiendo. Entonces yo puedo decir, de pronto está aburrido con el trabajo o está así, entonces puede ser una persona que está abierta a una nueva oportunidad, o un ojo mirando hacia la derecha puede ser visión de futuro, un ojo mirando hacia la izquierda pues visión de pronto que está muy en el pasado, cómo son las pestañas,
como de qué color dibujó el ojo, si es que le dieron colores. Entonces, no sé si alguien quiere animarse y con gusto este puede ser un perfecto espacio para también hablar de esa experiencia que ustedes tuvieron. Así es. Y mientras se animan, recuerden diligenciar el formato de asistencia. El link lo están compartiendo por el chat para que por favor lo diligencien. Yo no sé si tienen acceso al chat porque no hemos visto que nos hayan escrito. No sé si nos cuentan, nos escriben por el chat. Sí podemos. No nos dejen solitas. Recuerden que aquí para nosotros hablar solo con la pantalla no es tan chévere y por eso les pedimos que ustedes interactúen con nosotros por medio del chat. Ingrid Peña, buenas noches. Sí, muchas gracias, Alejandra, ya No nos nos sentimos escribió. tan solas. Total. Entonces, ahí a las voluntarias valientes. Ingrid, ¿alguna vez has presentado una prueba psicotécnica? Acabo de ingresar a la... No te escuchamos muy bajito, Ingrid. Puedes escribirnos por el chat si alguna vez lo que le escuché es que acaba de ingresar. Entonces, Ingrid, buenas tardes. Estamos hablando de pruebas psicotécnicas. Acabamos de terminar de explicar Wartec. Entonces, es que nos escriba si alguna vez han estado. Alejandra, ¿alguna vez has presentado una prueba psicotécnica? Hola, buenas tardes. No, aún no. Aún no. ¿Cuántos años tienes, Alejandra? 23. 23. ¿Para entrar a la universidad te pidieron alguna prueba? No, solamente la entrevista con la directora de mercadeo que había en ese momento, pero de resto más nada. Listo, súper. Aquí vas a aprender un Alejandra, montón. nos estás preguntando que si hay que dejar asistencia, sí, aquí en la cuenta de egresados Una Cristiana están colocando el link del formulario que debes diligenciar para que recibas las guías que nosotros te enviamos después del taller. Listo, gracias. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Ahora sí me oye? Sí, ahora sí, Ingrid. Qué pena. Bueno, sí, yo acabo de ingresar, pero pues sí, la verdad esta prueba sí la he presentado en varias ocasiones. Pues digamos que ha habido como dos que me han quedado como un poco complicadas porque la verdad no he sabido como qué dibujar. Creo que es la sexta que vi ahí y no recuerdo cuál es la otra. La quinta, la 5 y la 7 han sido como las que más se me han dificultado, pero sí, la verdad en varias ocasiones las he presentado. Casi siempre para ingresar a trabajar ha sido una de las pruebas que más he realizado. Gracias, Ingrid. Y es que esta prueba, eso digamos que también nos lleva a autoconocer bueno, si es la energía vital, ¿por qué me está costando tanto? O sea, ¿será que es que me siento muy desgastada o siento que no tengo proyectos para futuro ni nada que me esté motivando actualmente? Y en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿será que lo que pasa en el fondo es que tal vez en los últimos puestos de trabajo tuve malas relaciones con mis compañeros? Todas esas cosas es la que uno los lleva a pensar en un Wartec. ¿Listo? Y por último, Johnny Derancel nos dijo buenas tardes. Entonces, Johnny, ¿has presentado alguna prueba psicotécnica? Buenas tardes, Paula y Cristina. Yo la presenté, pero no como tal en el ámbito laboral, sino en lo académico para una materia. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué fue lo más difícil o te pareció fácil? No, al principio es que es como autoconocimiento, porque uno se pone como a indagar bien las formitas, de alrededor que hay de pronto para ser creativo, pero no es así como tan fácil que digamos. Totalmente, totalmente. Y nos va a costar mucho más a las personas que no somos de naturaleza creativa. Acuérdense que hay personas, todos tenemos el mismo cerebro, pero de acuerdo a dónde nacimos, dónde vivimos, quiénes fueron nuestros padres, dónde estudiamos, las personas desarrollamos más un cerebro que otro. Entonces, seguramente si yo soy más creativa, el dibujo, qué chévere, y ahí me puedo tardar un montón. Pero si yo soy tímido, si no me gusta, si no se me da el dibujo, si no me al contrario el análisis, pues de pronto no me voy a sentir tan tranquila y esto me va a costar. Muchas gracias, Johnny. Angie Caterin Sierra está levantando la mano, entonces vamos a responder esta última y nos vamos a seguir con Macaulay. Listo, Angie, cuéntame, ¿has presentado una prueba psicotécnica?
Hola, pues mira, nosotros el semestre pasado con un profesor, él nos dio la oportunidad de realizar esta prueba y digamos me causa curiosidad que en la casilla número 2 tú nos explicabas que por si son, la tendencia es dibujar como una cara o un animal y pues yo dibujé como un heladito. Entonces, no sé. No, está bien, está bien. Habría que mirar el tipo de helado, o sea, no puedo pensar el helado, pero por ejemplo, si es un helado lleno de chispas, por ejemplo, que se ve rico, pues uno puede pensar que tus sentimientos con la afectividad es algo positivo, ¿sí? Que seguramente esto que has vivido es como, o sea, todos creo que cuando uno piensa en comerse un helado, uno dice, uff, es muy chévere. Sí, o sea, no sé quién no le guste comer helado, ¿sí? Entonces, esto es como para que lo evalúes, pero tendría que ver el dibujo, o sea, no, ojo con lo que tú me decías, y es, no significa que yo diga, ay, acá hay que dibujar un animal, no, o una cara, es como los dibujos más comunes, ¿sí? Es usted dibuje lo que le nazca, o sea, eso entre más original, como les decía, como que uno se interesa más y oiga, ven, ¿qué significa esta persona? Y de pronto hasta te pueden hacer preguntas. Simplemente la recomendación es que ojalá lo dibujen y se lo muestren a un niño. No van a ver la cantidad de cosas que le van a decir y de pronto no van a decir, oh, por Dios, esto es lo que me sale perfectamente con eso. ¿Listo? Porque ellos son muy creativos. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con el más Muchas joven. gracias. No, a ti, Angie. Vamos a Aquí seguir. tenemos a Laura que levantó la mano también y tenemos otra pregunta. No sé si Laura quiera, como para que no la dejemos con la mano levantada. Bueno, dale, dale. Muchas gracias, sí. Buenas noches para todos. Buenas noches. Es que quería saber porque yo en el recuadro 7 dibujé unos auriculares, una diadema. No sé si Ok. sea Listo. algo raro. No, está perfecto. Entonces eso significa que uniste los puntos y qué puedo pensar sin ver tu dibujo. O sea, por eso te digo que es que acá estoy haciendo algo irresponsable y los que son psicólogos y me están viendo dirán, esta vieja loca. Primero, nosotros no somos psicólogas. Yo soy ingeniera industrial, máster en programación neurolingüística y Cris es administradora de empresas, especialista en gestión, en gerencia de talento humano con muchos años de experiencia. Yo tengo 10 y Cris tiene 20, pero venimos a hablar de esto porque digamos que es a través de toda la experiencia que hemos tenido como cogemos ejemplos y podemos decir, yo qué puedo decir desde el área de programación neurolingüística, yo qué puedo decir de unos auriculares solamente pensando en lo que significan unos auriculares, que seguramente no sé cómo eres en el trabajo, pero muchas personas de pronto tenemos vecinos molestos y decimos, ay, me voy a poner esto y no quiero que nadie me hable porque quiero estar concentrada en mi trabajo. Puede representar que eres muy concentrada, que te gusta aislarte cuando trabajas y que de pronto tu círculo es más bien cerrado. ¿Sí? Entonces, ahí la pregunta es, ¿esto es verdad? O sea, piensa en qué significa. Ya sabes que eso significa las relaciones interpersonales. Entonces, si me pongo unos audífonos, estoy tapando lo que digan los demás. Entonces, o me importa cero lo que digan los demás. ¿Sí? Eso como para que lo dices, pero hay que revisar bien el dibujo. Eso, Pau, y para la persona que nos está hablando esto no se puede quedar solamente con la interpretación del dibujo, como lo está diciendo Paola, sino que esto se debe contrarrestar con una entrevista, se debe contrarrestar con unas referencias. Entonces, solo el dibujo no nos va a decir mucho, hay que hacer una entrevista. Y finalmente, exacto. Pregunta, si dibujo un túnel o carretera en el número 4, ¿es positivo? Entonces, hay que ver cómo utilizaste el estímulo, pero si, por ejemplo, yo veo un túnel y al final hay luz, pues puedo decir que de pronto pasaste por algo que para ti fue como un periodo de oscuridad y en este momento o estás pasando, es que depende de cómo se vea el dibujo y vas pasando o ves un camino de luz, pero creo que un túnel, para mí, dependiendo, pues digamos lo que te digo, esto es un acto de responsabilidad sin ver el dibujo, puede ser que estás pasando y que ves la luz al final. Entonces, ¿eso qué me puede decir? Que de pronto, al fin, veo una persona que a pesar de los problemas siempre ve luz en el camino. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver. Esteban, actualmente en la pandemia se hace esa prueba, eso les vamos a contar. Actualmente, cada vez más las pruebas como estas tienden a desaparecer. Primero, ¿por qué? Y acá vamos a ver las limitaciones de la prueba, porque son subjetivas.
¿sí? Porque son subjetivas y, como yo les digo, o sea, nosotras no hacemos en los procesos de selección, no hacemos WARTEC porque esto tiene que ser una persona súper especializada, ¿sí? Y segunda, pues, esto es tan común porque antes era como que nos sentábamos, no sé si ustedes, a mí me pasó en los primeros años de experiencia que me llamaron a una agencia de empleo y literal, éramos como 50 personas en filas de puestos de estudiantes haciendo esta prueba porque era muy económica y eran para procesos de selección masivos. Ahorita, por todo el cambio que estamos viendo ante la pandemia, pues cada vez menos, ¿sí? Tener ya este papel, este contacto, o sea, esto es anti todo en este momento. Entonces, claramente, pues yo creo que no se está aplicando. O sea, me parecería una falta de cuidado y autocuidado hacer esto porque además yo tengo el lápiz, puede ser un medio de contaminación, la hoja, todo. Entonces, por eso ahora están de moda, están las pruebas online. Entonces, vamos a seguir con MACOBE. Y acá en MACOBE, digamos que lo voy a hablar muy rápido. ¿Y qué es MACOBE? Es la prueba gráfica que representa rasgos para diagnosticar la personalidad en procesos de selección de personal. Esta se enfoca mucho en personalidad, en autoconcepto, imagen, estado emocional y área sexual. El test de MACOBE es muy aplicado, por ejemplo, en áreas médicas o en áreas donde yo tengo, o sea, donde yo tengo que tener claridad de que la persona que va a estar en ese cargo tiene todas las capacidades psicológicas y emocionales para ayudar a otras personas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a contratar a un psicólogo clínico, seguramente le van a hacer MACOBE. Si yo voy contactar una persona ahorita de enfermería que va a estar en sala de urgencias en primer nivel, pues tengo que saber cómo está todo su estado personal para saber si ella puede o no con esta carga, ¿sí? Entonces, esto básicamente MACOBE lo que hace es un diagnóstico de cómo usted está a nivel psicológico y emocional, es decir, busca la falta, ¿sí? Estas pruebas proyectivas, a diferencia, digamos, del MACOBE, el MACOBE versus el WARTEC, el MACOBE sí busca ver si hay algo malo en usted, ¿sí? ¿Y por qué busca a ver si hay algo malo en usted? Para saber si eso no tiene, o sea, puede ser irrelevante para el cargo, ¿sí? ¿Cómo es la diligencia? Lo que hacen es generalmente, generalmente a veces le pueden contar una historia, ¿sí? A veces hay ciertos psicólogos y esta persona que haga esto, o sea, mejor dicho, si necesitamos una persona experta para evaluar el WARTEC, el MACOBE necesito casi que una persona especializada en pruebas proyectivas, en evaluación de pruebas proyectivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si acá está el trazo, en los ojos, las manos, o sea, todo. ¿Qué le van a decir? Seguramente empiezan a contar una historia y dice, dibuje la persona de la historia, ¿sí? O a veces le dicen, quiero que te dibujes a ti o quiero que dibujes una situación que pasó. Entonces, sigan las instrucciones del entrevistador, respondan a las preguntas y si alguna pregunta es incómoda para usted, dígalo y permanezca tranquilo si usted no contestó una pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? El test de MACOBE está midiendo mi capacidad psicológica para responder ante algo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un dibujo de un cuerpo humano de una persona. Primero, no tiene piso o tiene un piso muy pequeñito. Entonces, ¿qué me puede decir? Que la persona de pronto está y anda como en el cielo, ¿sí? Entonces anda de pronto, está como que sin sueños o no ve proyectos específicos en su vida. Segundo, si ustedes ven, todo está dirigido hacia el lado izquierdo. Sus pies, su mirada, su cuerpo está hacia el lado izquierdo. De nuevo, ¿qué significa el lado izquierdo? El pasado. Entonces puede pensar que hay algo en el pasado que la persona no le deja avanzar hacia el futuro, ¿sí? Si ustedes ven, hay una relevancia grandísima y un objeto que él hace muy fuerte en su cuello, ¿sí? En su cuello y casi que tapa la zona genital. Entonces, ahí es cuando uno habla de que algo, o sea, solamente viendo esto, y esto lo estamos tomando de un estudio donde sacamos este dibujo, lo que puede representar es que la persona posiblemente haya tenido un abuso porque tapa su zona genital, ¿sí? Casi que la disminuye totalmente, y no ha hablado de eso, y por eso acá, si ven, es como si tuviera algo atorado. Miren lo que pueden decir un test de MACOBE, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le pueden preguntar acerca de algo y si usted no se siente cómodo, pues simplemente no lo responda, ¿sí? El MACOBE es una prueba que le dan una hoja grande y es para que usted haga todos los detalles que pueda y entre más detalles, o sea, eso no significa que no le ponga detalles, sino cada detalle cuenta, cada detalle va a proyectar es porque usted le puso, digamos, las manos, porque usted se ve en las manos. Hay personas
que no ponen y no dibujan las manos. Entonces es como una entrevista, si yo no muestro las manos es que tienes que ocultar, ¿sí? Cómo es el tamaño de la cabeza, hacia dónde los ojos, cómo es la mirada, todo me habla de algo. Si bien es una persona que dibujó casi que un cuadriculado, entonces uno puede decir que es una persona demasiado rígida, ¿sí? Porque se ve rígido en el dibujo. Entonces acá se ve la presión, el tipo de trazo, el estilo, que hay recurrencias y de pronto hay retiñó como una parte, eso lo evalúo. ¿Cuál es la proporción del dibujo? Si ustedes ven acá, él utilizó toda la hoja, pero casi que él quedó al borde, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Que de pronto es una persona que tiende a ocultar a los demás y que él digamos que se escuda ante un estímulo de grandeza, ¿sí? Se cree muy grande, pero hay algo que no ha trabajado, ¿sí? Entonces, todo eso se los cuento, no se asusten, y es todo lo que podemos evaluar en un dibujo, ¿sí? Las limitaciones de la prueba, de nuevo, todas las pruebas proyectivas tienen una gran limitación y es que tienen que ser evaluadas por un profesional porque es súper subjetiva. Depende también del momento en el que el evaluador se encuentre, ¿sí? Y debe tener la calidad de intérprete dependiendo del punto de la vista particular respecto a la historia clínica psicológica que debe recogerse previamente al test. Generalmente los test de McCoy tienen que tener como una previa, de saber una previa entrevista, una previa, por ejemplo, esto en un test de McCoy se aplica mucho en terapia psicológica, ¿sí? Y seguramente yo tengo que tener en cuenta como la historia de mi paciente. Y como les decía, no deja lugar para interpretaciones normales, o sea, además que, seamos sinceros, ninguna persona tiene una vida perfecta. Todos tenemos algo que hemos pasado, algún trauma que superamos o no, algún daño que nos hicieron y algo pasó. En las mujeres es muy común que de pronto nosotros tendamos a ocultar algunas partes de nuestro cuerpo o de pronto nos sintamos como ahorita está el que tenemos que ser perfectas, entonces la persona que no se sienta cómoda con su cuerpo de pronto va a utilizar ropa ancha, en fin, ¿sí? Entonces este test está diseñado para encontrar algo que no está bien en usted y pues todos tenemos algún tema por mejorar y más en la parte psicológica y de manera subconsciente. Entonces, y está muy enfocada en personalidad y en cosas que le pasaron. Entonces, como para que ustedes miren, no se preocupen si, ay, no, me tocó desde McCoy y yo no he hecho eso, entonces ahora van a descubrir tranquilos. O sea, esto simplemente lo que intentamos entender y por qué se hace una prueba como test de McCoy en un cargo, es porque necesito saber si tú estás preparado para el cargo. ¿Sí? Ay, no pasé porque test de McCoy o me hicieron un Guartec que estoy loca. No, simplemente no pasaste porque no eras la persona adecuada o la persona que evaluó no tenía las competencias para evaluar y te descartó, etcétera. ¿Sí? Lo que tienen que, yo siempre digo, y yo digo, uno está en el empleo que sueña o que está, ni siquiera que sueña. Uno está en el empleo que debe estar de acuerdo al momento de la vida que está. ¿Sí? Si usted está, hace poco hablábamos con una cliente que nos decía que tenía una jefe anterior que se llamaba María, vamos a ponerle María, y él se había retirado y había entrado a otro lugar a trabajar y decía, y esta señora también se llama María, y estoy mamá y voy a renunciar. Entonces nosotros con Cris les decíamos, espérate, ¿qué está pasando con la María? Y si hay alguna María en el pasado que no se llamaba María, sino Pepita, que no has intentado arreglar. La vida es profundamente sabia y te va a poner el reto, o sea, eso del novio tóxico que le aparece todo el tiempo es porque algo tiene que aprender y hasta que no aprenda la lección, el novio tóxico le va a aparecer todo el tiempo. Eso pasa en los empleos, en la vida, en todo. Entonces, simplemente esto es como para que usted haga un ejercicio de, oiga, que tengo por sanar, porque seguramente si yo además tengo cargos donde voy a atender a otra persona, pues yo tengo que estar súper fuerte y súper bien para poder ayudar a otros. No sé, Cris, si quieras decir algo, ya vamos a pasar a pruebas Eros. Estas son pruebas, como se dieron cuenta, las dos primeras pruebas que vimos son pruebas muy de dibujos, donde se enfocan en tema proyectivo y la verdad es que las personas que hacen esas evaluaciones o revisan esas pruebas pues deben tener un conocimiento específico. Nosotras realmente no somos muy amantes de este tipo de pruebas, la verdad, porque de por sí el proceso de selección es subjetivo y estas pruebas también tienden a ser un poco subjetivas. Discúlpame, ahí nos estaba diciendo Alejandra, esta grabación no las manda por correo, entonces yo les voy a responder igual si algo la embarro,
tú me dices, no, es, si le estamos diciendo que diligencia la encuesta no, sino el listado de asistencia, es porque aparte de esta presentación y de este link que obviamente se lo van a mandar, usted va a recibir una guía. Entonces le vamos a explicar, el test de McCoy como pautas prácticas, por si, ay, no tomé apuntes o llegué tarde, no se preocupe. Acá vamos a entregar una guía, como siempre lo hacemos en Una Feliz Mente, y la idea es que ustedes más bien se disfrute, haga preguntas, todas las que quiera, hasta terminar la sesión. ¿Listo, Cris? Sí es. Entonces vamos a ver otros estilos de pruebas. Tenemos la prueba EROS. Esta prueba EROS está muy enfocada en temas de servicio al cliente. Si usted es una persona que ha aplicado algún cargo en almacenes de cadena, para un call center, para un fondo de pensiones de cesantías, para un tema comercial de postventa, en hoteles o restaurantes donde llaman a preguntar cómo le fue, en temas de salud, estas personas que atienden quejas, reclamos o inquietudes de las personas o que piden a llamar citas, esta es la prueba que aplican porque lo que hace es que mide la habilidad en temas de servicio al cliente a través de cómo es su estilo de personalidad, cuáles son sus intereses, cuáles son sus competencias en temas de la parte cognitiva, qué es lo que usted realmente es muy bueno. Y identifican si usted efectivamente tiene esas habilidades y conocimientos para poder responder muy bien y adecuadamente a servicio al cliente. Por los estilos de personalidad, realmente cuando yo soy muy directivo, cuando soy una persona que soy acelerada, cuando soy una persona que quiero los resultados rápidamente y estoy en un cargo donde tengo que aguantarme de pronto el mal genio del cliente, la rabia, el estrés, seguramente puede que no responda muy bien a ese tipo de situaciones. Entonces, este tipo de pruebas lo que hacen es básicamente ayudar a identificar si usted tiene esa habilidad para poder atender a este tipo de personas. Si usted no es así, si a usted no le gusta atender a la gente, si a usted no le gusta estar ahí pendiente de ayudarle, pues seguramente usted no va a aplicar a este tipo de cargos y si aplica, pues no, va a salir un resultado que no es positivo en este caso. Esa es la prueba EROS. Ahora vamos a ver una prueba que a nosotros nos gusta mucho que se llama el DICS, que además nosotros la usamos en nuestros procesos de selección, en nuestras asesorías, y el DICS es una prueba, Laura, si me ayudas poniendo en silencio tú, se escucha como un grillo. Laura, también te agradezco si nos puedes ayudar, porque no te puedo silenciar. Listo, ya. Entonces, ¿qué es lo que nos mide el DICS? ¿Qué es cuando esta prueba nos la hacen, que además es una prueba online, es una prueba que es el modelo que identifica los estilos de comportamiento. Entonces, ojo que aquí hablamos de comportamiento, entonces lo que hace es que te realiza preguntas para saber cómo te comportarías en diferentes situaciones. Es un descriptor de tu modo natural, de cómo reaccionas y nos ayuda a analizar ese comportamiento de las personas. Además de lo que, pues digamos que de lo que es el DICS se divide en unos cuadrantes e identifica a las personas de acuerdo a si son activas o pasivas o si son muy racionales o muy emotivas. Y dependiendo de eso, usted lo va a ubicar en un cuadrante rojo, una persona roja que es directiva, que va orientada al resultado, que abre caminos y que seguramente no tiene mucha paciencia, o una persona azul, que son los concienzudos, que son personas muy orientadas al detalle, son personas que validan absolutamente toda la información y son personas que tienen unos estándares de calidad altos. O usted puede ser una persona verde, que son personas que son súper orientadas al servicio, les gusta ayudar a las otras personas, no pelean con nadie. Entonces son esas personas ideales para este tipo de cargos de áreas de servicio al cliente, donde puede llegar el cliente furioso y usted con toda la calma le puede ayudar. O personas amarillas, que son emotivas y activas, que son estas personas que pueden trabajar en áreas comerciales, en áreas de mercadeo, que son súper activas, que son sociables, que les gusta trabajar con otras personas. Entonces, aquí es importante que usted identifique cuál es su estilo de personalidad
Y si no lo tiene claro, aquí le estoy dando una cosa súper básica para que usted más o menos identifique si usted es activo, si usted es pasivo, identifique si es activo o pasivo, si es muy racional o si es muy emotivo. Aquí en este cuadrante del DICS se puede identificar. Sin embargo, Paola les está compartiendo en el chat un link de unas pruebas gratuitas que se llama 16 personalidades. Es un test gratuito que ustedes realizan, responden a unas preguntas y los orienta para identificar cuál es su estilo de personalidad. Allá los nombran de alguna manera diferente. ¿Qué nos mide el DICS? Nos mide el porcentaje del ajuste. Me mide a mí cuál es mi estilo y mide el estilo del cargo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a un cargo administrativo, ya la prueba tiene cuáles son los porcentajes del cargo administrativo y hace el match para saber qué tanto ajuste, qué tanto me acerco yo a ese mismo comportamiento. Mide rasgos únicos de la personalidad, también mide los comportamientos y las reacciones de cada una persona, de cada una de las personas. Nos sirve para hacer evaluación en selecciones para saber si esa es la persona que yo necesito para el cargo. También nos permite generar planes de desarrollo. Entonces es una prueba que no es solamente para contratar o para saber si la persona se ajusta al perfil, sino también para ayudarla a desarrollarse en la organización y también para alinear equipos de trabajo. El DICS nos muestra también cómo se mueven las personas en diferentes comportamientos de acuerdo a ese color, porque el DICS también maneja la teoría de los colores, de acuerdo a esas fortalezas. Cris, ahí yo quería decir una cosa y es, ojalá si usted, por ejemplo, está en búsqueda de empleo, haga un DICS por su cuenta. Por ejemplo, en la plataforma del empleo, cuando usted paga la VIP, incluye una prueba psicotécnica. En CompuTrabajo creo que ya la está teniendo. Y si no tiene ninguna de estas dos, ahí le dejamos el link de uno de los servicios de Una Felizmente. ¿Para qué? O sea, hágalo con quien quiera, pero ¿por qué es importante? Porque la idea es que usted, antes de que salga a buscar empleo, tenga súper clara qué perfil es y cuáles son los cargos apropiados para usted. Está comprobado que cuando usted usa sus fortalezas en el cargo, ¿sí? Pues se va a disfrutar y se va a gozar más el trabajo, ¿sí? Por eso, la idea es que acá a través de este cuadrito que estamos haciendo en resumen, que usted diga, ay, sí, a mí me gusta comunicar así, me gusta autoridad así y yo soy muy analítico. ¿Listo? Dale, Cris. Aquí les voy a describir un poco más en detalle qué hace cada uno de estos estilos. Entonces, el DICS traduce, la D del DICS es determinante, es una persona que desarrolla ideas. Y en términos de comunicación, le gusta hablar y mandar. Habla y manda, sin filtro. Su fortaleza es que imparte disciplina. Es una persona totalmente orientada al resultado, entonces esa es su fortaleza. Cuando habla de números, frente a la cantidad 13.287.643,57, él dice 13 millones, él redondea, son personas súper prácticas. Y en términos de autoridad está basada en el temor, en el poder y en la distancia. Son personas que usted a un rojo no le puede llegar a contarle la historia, es que mira que tengo un problema y resulta que pasó esto. No, al rojo usted tiene que ir al grano. Tengo este problema y estas son mis propuestas de solución. Si no, el rojo se va a desesperar y lo va a sacar rapidito. Entonces, aquí les estamos contando un poco más de las características de estos tipos de comportamiento, estilos de comunicación para que ustedes identifiquen. El I es del influyente o el amarillo. Ese es el que desarrolla ideas. En términos de su comunicación, es una persona que habla y escucha. Es súper positiva. Él promueve y ayuda a motivar a los equipos y convence e inspira. Su fortaleza es que provee retroalimentación. Él constantemente le está contando a la gente y los motiva para lograr el objetivo. Cuando habla de cifras, él redondea, completamente redondea. No dice los 13 millones, 200, él dice 13 millones más o menos o 10 millones. En términos de la autoridad, está basada en su carisma, porque es muy sociable, en que motiva al equipo y en hacer un buen ambiente de trabajo. Son esas personas que llegan a una reunión y sin conocer a nadie, no tienen ningún problema de hablar sin inconvenientes. La S es de los verdes, que son los serenos. Son los que les gusta hacer el trabajo
Ellos son súper colaboradores y proveen servicio. Están pendientes que la gente se sienta bien. Ellos en términos de comunicación escuchan mucho y siguen instrucciones. A los verdes hay que darles instrucciones clarísimas y ellos te funcionan, pero no son líderes. Entonces ellos no son los que se van a ser los primeros en hacer las cosas o que se van a lanzar a hacer algo, no. Ellos son los que te ayudan a ejecutar eso. En términos de la fortaleza es que instruyen a otros, o sea, ellos enseñan, les gusta enseñar a los otros. En términos de cifras, la dicen tal cual, ellos son al detalle, tal cual con los puntos y comas. Y su autoridad está basada en la experiencia que tienen, en que son hábiles en lo que hacen y en que cumplen, guardan y cumplen con la burocracia. Ellos no se te van a saltar ningún parámetro. Y los azules son C de concienzudos. Son personas que aseguran que las cosas se hagan correctamente. Entonces su comunicación es que ellos no hablan, pero aseguran, porque ellos escuchan muy bien, que lo que usted me está diciendo yo se lo cumplo perfectamente o mucho mejor. Son supremamente orientados al detalle. Son personas que trabajan en áreas como en áreas financieras, en áreas de auditoría, control interno, que tienen que leer la letra menuda de los contratos. La fortaleza es que minimizan el riesgo, porque ellos revisan y revisan y revisan todo para que quede perfecto. En términos de números, ellos dicen tal cual la cifra. O sea, si usted en financiero le dice, yo le voy a vender 10 millones, el financiero se queda con los 10 millones. Si usted vende 9.502.000, él te dice que faltan los 500. Y en términos de autoridad, está basada en la distancia. Ellos no es que sean muy sociables, cumplen las reglas, ellos cumplen los procedimientos, las reglas, absolutamente todo y las normas. Son personas que usted garantiza con un azul que efectivamente va a tener el trabajo bien hecho, va a hacerlo bien y no va a tener cero errores. Entonces, los invito a que ustedes de pronto nos compartan con qué color se identificaron, de acuerdo a estas características que hablábamos. Me identifico con el rojo, me identifico con el azul, con el amarillo. O pueden ser dos colores, ¿sí? Oh, en mi caso, yo ya sé que soy roja y amarillo, sí, sí, y entonces puedo decir, ay, a mí me gustó, voy a volverla. Me gustó, yo creo que soy como roja o D y S. Ojalá nos pudieran decir, o de pronto si alguien tiene el resultado de una prueba y que digan, Paola, yo soy determinante. Eso sería también importante. Ahora, uno puede tener de todos los colores un poquito, pero siempre va a haber uno que predomina, ¿sí? Generalmente en los informes de estas pruebas salen cuál es el porcentaje de cada uno de los colores, pero siempre voy a tener un color que predomina. ¿Es bueno o es malo ser de un color u otro? No. Eso depende de dónde usted va a ubicar, de cómo se comporte y que usted sepa, es que yo soy verde y resulta que mi jefe es rojo. Y yo siempre que llego le cuento la historia de los problemas y no le llevo solución y él siempre me saca rapidísimo y no me resuelve y no me ayuda y yo me siento maltratado. Ya entendí por qué, porque es que yo estoy llegando desde mi historia y no le llego desde lo que a él le interesa, lo que le gusta, que es concreto, sea concreto. Y piensen también en su familia, esto también aplica, si su esposo, si su mamá, si su papá, cómo son ellos o cómo es usted y por qué de pronto hay a veces ese tipo de choques, porque nosotros llegamos desde nuestra posición, o sea, nuestro color y no pensamos en el otro. Bueno, no nos han compartido todavía los colores, les voy contando cuáles son las ventajas de esta prueba mientras alguno se anima a contarnos qué color se siente. Esta prueba tiene frases, efectivamente también tiene preguntas, no tantas como las que en otras pruebas tenemos, y tiene frases que no se repiten, aunque puede haber frases que te pregunten lo mismo de una manera diferente porque lo que hace es que valida. Tiene cuestionarios aleatorios. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo varias personas haciendo la misma prueba, no les va a salir el mismo cuestionario, o sea, las preguntas en el mismo orden, sino que va a ser diferentes. Tiene un algoritmo de 1.600 probabilidades que genera, digamos que mucha tranquilidad en términos de que se ajusta y la persona, si contesta a conciencia, va a ser el reflejo de lo que ella es. Y preguntas por incidentes críticos, las cuales nos permiten evaluar el perfil de cada evaluado. Bueno, Cris, aquí te cuento que Diego nos explicó, y me encanta esa pregunta, ¿qué color identifica a las personas del área de mercadeo? Bueno, el color que identifica está entre el amarillo,
que son personas muy sociables, porque los de mercadeo tienen que crear cosas, los creativos están como en los amarillos, ellos tienen que crear cosas, ellos tienen que vender, entonces tienen que ser muy sociables porque tienen que ser personas que no les cueste trabajo hacer su presentación, generar su propuesta y venderla a la junta o a su jefe. Entonces, las áreas de mercadeo están en la parte, en el color amarillo. Y también depende de qué rol desempeñes en el área de mercadeo. Seguramente si eres el director, tiene que ser un D y seguramente un C, muy enfocado al resultado y a los datos, porque el área de mercadeo todo el tiempo está midiendo cuáles son los resultados que me dio esta campaña, esta acción que hice. Pero seguramente si, por ejemplo, es el que desarrolla campañas, debe ser súper creativo. Pero si, por ejemplo, es el que maneja y el que está en el área de mercadeo en data, entonces solamente va a ser un C. O el que habla con el cliente y el que sale de pronto es un S. ¿Sí? Depende de lo que se necesite. Entonces, Depende como para de que la lo vean. actividad que haga. Mira que Daniela dice, me identifico más con el amarillo, aunque siento que tengo algunas cosas de rojo, efectivamente. Y cuando tú eres líder de un equipo, muy probablemente tienes mucho rojo, puedes tener del otro, y ahí hay un concepto que se maneja que es la técnica camaleón. Para los jefes deberían usar todos los colores dependiendo el tipo de colaborador que tengan para lograr los resultados. Esta es una teoría que es súper valiosa porque cuando yo entiendo la teoría me doy cuenta que yo no voy detrás si yo quiero resultados, tengo que llegarle al otro desde lo que al otro le gusta y no desde lo que yo manejo para así lograr esos resultados. Bueno, me identifico con el amarillo, dice Digna Isabel, muchas gracias. Ok. Bueno, esa es una teoría que esta información les va a llegar en las guías que les vamos a enviar para que ustedes identifiquen. Igual, si necesitan o si quieren animarse a hacer la prueba, pueden contactarnos que nosotros les podemos acompañar y ayudar. Totalmente. Otra de las pruebas que tenemos, Pau, es el test de inteligencia. Claro que sí, y este test de inteligencia compra validez en algunos cargos, necesariamente los analíticos. ¿Cuáles son las inteligencias? Entonces, primero les voy a explicar. Según Howard Gardner, hay 8 tipos de inteligencia. La visual espacial, eso significa esa facilidad, especialmente acá, no sé si va a hacer un comentario machista, no, pero yo siento en mi experiencia con los hombres que yo he tenido y que he conducido con ellos, que ellos en general, los hombres son muy buenos para ubicarse espacialmente, ¿sí? No todos, pero en general les va muy bien. Lingüística, o sea, es decir, que saben y se ubican súper fácilmente en los mapas y que les da muy bien, eso me pasa muchísimo, por ejemplo, con mi novio, con mi hermano, con mi papá, o sea, como que son súper claros. En cambio, yo me como, ay, está como por el nombre de la calle, lo que hay en la calle, porque soy más visual, ¿sí? Entonces, lingüístico verbal, ¿qué significa? Lingüístico verbal es la facilidad que tengo de comunicar, de expresarme, ya sea por medio de escritura o también por medio de la comunicación. Lógica matemáticas son esas personas que se les da súper bien los números, entonces, por ejemplo, los que somos rojos con un poquito de azul, sí, seguramente vamos a tener lógica matemática. Kinestésica es eso que tiene el costeño, el caleño, las personas que están cerca del mar generalmente, cerca de zonas costeras, que son súper, que toda la cultura es como enfocada a todo el baile, entonces desarrollaron mucho la inteligencia kinestésica. Musical, pues son esas personas que tienen oído, que se les da no solo interpretar un instrumento, sino también cantar o escuchar tienen cierta sensibilidad a través de la música. Interpersonal, miren la diferencia entre interpersonal e intrapersonal. Interpersonal, la facilidad que tengo para relacionarme con otros, ¿sí? Con otros, de hacer amigos, de hacer combo, de llegar y así no conozca a nadie, terminó toda rumbera con unos amigos. Esa es la capacidad interpersonal. Y la intrapersonal es la capacidad que usted tiene para tener resiliencia, para conocerse a usted mismo y tener una fuerte, yo diría que una fuerte coherencia con todo lo que haces. Es como que me siento súper bien conmigo mismo y mi relación conmigo está muy bien y por eso puedo atravesar crisis y estoy bien igual. Y la naturalista es una inteligencia
que habla sobre un sentido especial con la naturaleza, con los animales, es súper sensitivo y no sé si hay personas que, los perros, mejor dicho, o sea, yo tengo un perro y muero por los perritos, pero hay gente que ni siquiera les gustan los animales, ¿sí? Hay gente que los planes más bacanos son salir a caminar, o sea, me identifico, me encanta salir entre más contacto y hay otros que prefieren planes de aventura o planes de salir a comer o sea, otras cosas que sean como más interiores. Entonces, cada uno desarrolla un tipo de inteligencia. Generalmente, las pruebas de inteligencia solamente nos van a medir dos, que 2 o 3 máximo, es inteligencia visual y espacial, entonces ahí uno ve unas pruebas que son como unas pruebas de unas poleas que terminan al final, entonces le dicen, ¿en qué vasija cayó el agua? Entonces le están poniendo visual espacial. También lingüística verbal porque le dicen, por ejemplo, les dicen acrónimos o hay un tipo de inteligencia que mide como su capacidad de raciocinio de acuerdo a algún concepto, lógica matemática obviamente y hasta ahí. O sea, en las pruebas de inteligencia esto es lo que miden solamente 3, ¿sí? Es muy difícil medir visual, digamos, kinestésica y naturalista. Son muy difíciles de medir en este tipo de pruebas. ¿Qué evalúan los test de inteligencia? Generalmente evalúan la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, la velocidad de procesamiento y la memoria y procesamiento visual. ¿Qué significa? Hay algunas pruebas que yo no sé si les ha pasado que uno le envían como para hacer pruebas de inteligencia y tienen tiempo. Y uno, Dios mío, no lo alcancé a terminar. Esto lo que está midiendo es cuál es su velocidad para procesamiento. Si no tiene tiempo, nos ha pasado con clientes que nosotros no les damos nunca ventanas de tiempo, entonces, no, yo me demoré como 4 horas, entonces las pruebas les salen súper bajitas porque la velocidad fue muy lenta, ¿sí? Inteligencia, entonces vamos a ver un poquito la inteligencia fluida que me evalúa, entonces son razonamiento lógico, razonamiento figurativo verbal, esto se lo vamos a enviar en la prueba, entonces si por ejemplo usted quiere razonamiento lógico, entonces va a buscar en Excel, en Google, pruebas de razonamiento lógico y les van a aparecer varias pruebas. Pruebas de razonamiento figurativo y verbal y hay muchísimas páginas donde usted puede tener test gratuitos. ¿Sí? Mi mejor recomendación es que se descarguen aplicaciones y que estén constantemente entrenando su cerebro. Mi recomendación es una aplicación que incluso yo tengo descargada que se llama PIC. Es una aplicación, no sé si la alcanzan a ver, ¿sí? PIC es azulita y tiene un entrenamiento de lógica, de memoria, todo esto entonces me sirve mucho, por ejemplo, cuando yo me levanto, esto es como es una forma de despertarme y hacer un entrenamiento de 10 minutos, ¿sí? Aquí, ¿por qué necesito evaluar todo esto? Porque el procesamiento visual, porque la memoria, porque por ejemplo, si yo tengo y voy a contratar a un director financiero, pues yo necesito saber cómo es la velocidad de procesamiento, necesito que me dé una respuesta para mañana sobre un modelo financiero. ¿Sí? Cómo es su capacidad, por ejemplo, para memorizar datos, porque cuando yo estoy en la junta con el analista o con alguien de finanzas, pues yo necesito que él me diga, oh, no sé, no, ya reviso, y se demora un montón, entonces eso le puedes esperar, y más si tiene un perfil directivo dominante, ¿sí? No, le va a decir, sáquenme a esta persona, no me da los datos, lo desespera eso a un D. ¿Listo? Entonces, eso es un poco de lo que uno quiere evitar cuando contrata a una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de test? Básicamente es esto. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo del razonamiento lógico, entonces seguramente le va a decir, dígame cuál es la siguiente figura, ¿sí? Razonamiento figurativo verbal es, acá hay una secuencia, ¿cuál es la siguiente? En la orientación especial, esto les dan un plano y dicen, de acuerdo al plano, ¿cuál es la figura? ¿Sí? Y en memoria empiezan a hacer pruebas, le pasan rápido, ¿cuál es el número que estaba en la parte de 3? ¿Sí? O aquí en esta aplicación que se llama PIC, les voy a hablar de la aplicación que se llama PIC, ¿sí? Esto, PIC, ¿por qué? Porque PIC es como pico, entonces la idea es hacer pequeños picos todos los días y hacer una mejora continua, ¿listo? Entonces, hay pruebas que, por ejemplo, en PIC hay una que me encanta que pone, que se llama como que está en un aeropuerto y me pone todos los nombres de las ciudades y después los tengo que recordar. Entonces, hay ciudades con nombres muy difíciles, entonces como que yo hago una forma de aprenderme los nombres, ¿sí? Entonces me ayuda a procesar y a mejorar mi memoria, ¿sí? Acuérdense que el cerebro tiene dos capacidades, una es la elasticidad y otra la plasticidad.
que la elasticidad es la facilidad del cerebro para aprender algo nuevo cada día y la plasticidad está relacionada con la velocidad en que lo estoy aprendiendo. Entonces, cuando somos niños, nuestro cerebro es sumamente elástico y plástico, no sé si la palabra plástico está bien, por eso es que los niños aprenden tan rápido. Pero es mentira que ustedes les digan al final, no, eso yo ya tengo 30 años para aprender inglés, imposible, ya en este momento no me entra el inglés. Eso es una limitación suya. Hay personas que aprenden hasta 6 idiomas cuando ya están mayores. O sea, mayores es 80 años. Entonces, por favor, no se limite y al contrario, haga y aprenda algo nuevo cada día. Entonces, importante, por ejemplo, acá nos sale y pueden ver un resultado de la prueba de inteligencia que nosotros tenemos. Entonces, me está diciendo es que es una prueba estandarizable, me ayuda a comparar, se basa en el promedio de la población. Entonces, acá no es como que, ay, usted si le sale menor, no, o sea, algo pasó, entonces revise, es un promedio con las personas que han hecho la prueba. Y no puede subir el nivel haciendo el día anterior un entrenamiento, el día, no tengo que presentar una prueba de inteligencia, entonces el día anterior está repasando suma, resta, multiplicaciones, es lo peor que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque el otro día va a estar supremamente agotado mentalmente. Recomendación, levántese con todo el ánimo, con todas las ganas, tome un vaso de agua y hágalo en la mañana, en un cuarto oscuro donde nadie lo interrumpa y hágalo sin pensarlo, o sea, hazlo ahí tranquilo. Y vamos a ir finalmente, Cris, con test de valores y ya estamos finalizando test de valores y las demás pruebas. Ya estamos a punto de terminar. Si alguien tiene una duda, este es el momento de hacerlo. Aprovechen que ya vamos finalizando. Hay pruebas de valores, como también nos compartieron en la pregunta que le hicimos iniciando. Y lo que hace esta prueba de valores es que evalúa cuáles son su ética, cómo se comporta usted frente a los valores morales y éticos en un trabajo o en su vida personal. Entonces, le van a hacer preguntas sobre usted qué haría en diferentes situaciones o usted qué ha hecho, y ahí es importante que usted identifique, bueno, yo qué haría de acuerdo o qué hice. A veces encontramos personas que recuerdan que desde muy chiquitos de pronto la abuelita tenía una tienda y entraba y le robaba los dulcecitos, y entonces eso se ve reflejado en los test de valores. Tengan presente eso, tengan presente que uno de pronto cuando estaba muy joven hizo cosas, pero que ahora obviamente tiene claros cuáles son sus valores y cómo manejaría el tema. Estos test de valores no miden inteligencia, lo que miden es su comportamiento frente a temas éticos. Entonces se hace para cargos en bancos, para cargos en áreas financieras, para cargos que vayan a manejar dinero o que vayan a manejar información confidencial y sensible, porque se requiere identificar que la persona efectivamente tenga la habilidad para realizarlo. ¿Sí? Entonces, esto lo hacen, a veces no lo hacen, pues si usted está en un cargo que no le requiere este tipo de evaluación, probablemente no se lo haga. Y finalmente tenemos otras pruebas que miden de acuerdo a los cargos que nosotros pues estemos aplicando. Tenemos pruebas como SET, que identifica las conductas, Pau, si quieres pasarlo, identifica las conductas y las características del comportamiento. Es la siguiente. SET, no sé si alguno, creo que ninguno nos escribió, se llama Conductas y Características del Comportamiento. Es un estilo de prueba diferente al DICS. El 16PF, que creo que esa es la prueba de las muchas preguntas que permite conocer una visión completa del candidato. Hacen 102 preguntas. BOCA, que es una prueba orientada a perfiles para áreas comerciales y de ventas. Cuando usted se aplica cargos en áreas comerciales, probablemente le hagan unas pruebas diferentes. De hecho, el DICS tiene un DICS de ventas orientado a identificar cuáles son esas características y fortalezas comerciales que tiene la persona. Alfa mide personalidad, mide habilidades cognitivas, o sea, conocimientos y comportamientos esperados. Entonces, estas son otras pruebas que no entramos en detalle con ellas, pero que también son pruebas que van muy enfocadas a preguntas y que usted conteste de acuerdo a sus comportamientos. Para finalizar, vamos a darles cuáles son esas pautas generales, lo que nosotros les recomendamos a ustedes cuando van a realizar una prueba.
primero no vaya a dar respuestas extremas, o sea, no se vaya ni sí, no, porque recuerden que eso lo miden, ni tampoco en la mitad. No sé, no aplica, o si lo ponen a calificar, que sea el resultado en la mitad. Sea usted muy honesto con usted mismo y revise realmente usted cómo comportaría. No use de los no sé. Hay pruebas que te dan la opción de no sé, no aplica. Trate de tener una postura decidida frente a lo que usted respondería o cómo reaccionaría usted frente a esta situación. Recuerde que lo están evaluando para un cargo. Muéstrese lo más humano posible, ¿sí? No vaya a contestar cosas que realmente usted no haría por simplemente mostrarse muy bien en la prueba, porque recuerden que eso siempre lo cruza con la entrevista, y en la entrevista usted probablemente no va a poder sostener eso que escribió y que no es cierto. Y tenga cuidado con las preguntas de validación. Una mentira uno no la puede sostener todo el tiempo. Si yo contesté una pregunta que sí, cuando sé que no me voy a comportar así, y resulta que me hacen 3 o 4 preguntas que me preguntan lo mismo pero de una manera diferente, seguramente en la tercera milla se me ha olvidado y contesto lo que realmente soy. Entonces va a haber algo que no se ajusta en esa respuesta. Entonces la recomendación es sea lo más sincero posible. Conteste como usted debería contestar, como usted reaccionaría frente a la situación. Que si eso no se ajusta al cargo, es porque ese no es el cargo para usted. Debe ir identificando hacia qué cargos usted va a aplicar. Pau, ¿nos ibas a decir algo? No, Cris, no. Ok. Simplemente iba a recalcar eso, que mostrarse superhumano en todas las respuestas. Asegúrese de entender todo lo que usted tiene que contestar. Si no entiende, pregunte y no vaya a empezar sin haber entendido, porque acuérdese que hay muchas pruebas que tienen tiempo y si usted se demora mucho, eso le perjudica, le baja puntos o usted no contesta lo que debe ser. Entonces, pregunte si tiene la oportunidad de hacerlo. Haga la prueba en la mañana, como decía Paola, levántese, tenga la disponibilidad, que tenga la mente fresca y dedíquese el tiempo que sea necesario para poder hacer la prueba, que usted esté en un ambiente concentrado. Si usted la hace por la noche, cansado, con mucho ruido, probablemente no se va a concentrar y no va a tener un buen resultado. Tenga el tiempo disponible y realice la prueba conscientemente de acuerdo a lo que usted sabe. Totalmente. Y ahí, digamos que un error muy común es que la gente, por ejemplo, está trabajando y dice, no, va a sacar un tiempo para la prueba, y está en la prueba y le suena el teléfono, y dice, ay, ya casi voy a terminar. Ya. Entonces, está con una angustia que esa prueba se le vuelve, o sea, terrible, y por ahí que le toque la 16 PF 102 preguntas, ay, no, estas preguntas, ya en la 50 ya está respondiendo a veces, o sea, lo que le salga. Entonces, o sea, que sea un ejercicio de atención plena, ¿sí? De voy a estar un momento concentrado en este tema. ¿Listo? Y vamos a terminar con preguntas frecuentes. Entonces, como les decía, o sea, me hacen una prueba proyectiva. ¿Qué pasa si descubren algo oscuro dentro de mí? ¿Qué va a pasar? No, o sea, de nuevo, esto trata sobre usted y que usted haga match en el cargo. Si usted no se sintió bien en alguna pregunta que le hicieron, ya, ese no es para usted. ¿Sí? Si no paso las pruebas psicotécnicas, ¿significa que está loco? No, simplemente no es el cargo, no se ajusta, en fin. Y no, Paola, yo siempre me estoy quedando en las pruebas. Entonces, ojo, si siempre le está pasando y lo que pasa es que usted es un analista financiero y resulta que se dio cuenta en este taller que es un influyente, pues entonces, wait, o sea, ¿cómo puedo orientar mi perfil o mi profesión a algo más afín con mis fortalezas? Por ejemplo, a veces uno tiene la falsa y la tonta creencia en que uno, no, soy contador, estudié contaduría porque me tocaba o porque era lo que mi papá quiso, yo nunca quise ser contadora, pero terminé contaduría y estoy trabajando con contaduría y ciertamente no es que me mate, pero pues igual tengo que hacer algo con mi carrera. Empiezo a ser contadora y empiezo a buscar trabajo y digo, no, es que no me sale nada, yo presento pruebas y nada que me sale. Pues resulta que puede pasar que lo que pasó es que el contador que están buscando es una persona analítica, súper enfocada al detalle, y usted es una influyente que, mejor dicho, no le gusta hacer temas analíticos y seguramente va a empezar a trabajar y va a decir, no, estoy aburrida con mi trabajo, no me gusta. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede que usted sea una contadora, pero se dedique al tema de las ventas, ¿sí? De productos contables. Entonces, está conectando su profesión
con su fortaleza. ¿Cuál es su fortaleza? Ahí está el plus de hacer un DICS. Entonces, la recomendación, chicos, siempre, siempre, para todo el tema, hasta a nivel personal, reconozcan sus fortalezas y ahí sí salgan a buscar un trabajo enfocado en sus fortalezas. Y ahí ustedes tienen resultados totalmente diferentes. Entonces, eso era lo que traíamos para hoy. Muchísimas gracias, ya nos conocen, ya saben, acá les dejamos nuestros datos, contacto @unafelizmente. Fue un gusto. Acá, de últimas, acabo de escribirnos Jonathan con el material. Si quieren el material, les vamos a dejar una guía completa con todo lo que vimos, con links, con pruebas, en fin. Entonces, aquí ya empezaron las preguntas. Diego Alejandro Sánchez, buenas noches y abiertas las preguntas. Un momento, y es a los que ya no tengan preguntas, muchísimas gracias por su participación. Nos quedamos solo con las personas que van a hacer preguntas, o si quieres escuchar las preguntas, quédate y muchas gracias. Dale, Diego Alejandro, cuéntanos tu inquietud. Hola, buenas noches. Hola. Mira, lo que pasa es que casualmente hoy me enviaron unas pruebas psicotécnicas para aplicar a un cargo que es de prácticas en mercadeo. Y me enviaron esta prueba psicotécnica a Macover. Macobe, sí. ¿Y Sí, qué te dije? entonces trata de 2 hojas. Entonces en una tengo que dibujar un cuerpo de un hombre y al respaldo tengo que escribir una historia. Y la segunda hoja tengo que dibujar una figura humana del sexo opuesto, o sea, una mujer, y también tengo que contar una historia en la parte de atrás. No sé, de pronto esto que me puedan aconsejar ahí o de qué trata. ¿Hoy la tienes que enviar? No, mañana. Ah, bueno, entonces mañana. Primero me van a hacer una entrevista mañana a las 9 de la mañana. Sin embargo, me enviaron estas pruebas para hacerlas mañana después de la entrevista. Ok, posiblemente. Entonces, primero, pues lo que yo te diría es como que si ya te las enviaron, te está dando algo de ventaja. Entonces, mi consejo es que empieces a crear el dibujo. Ojalá te levantes por la mañana y crees un dibujo tuyo, ¿sí? Cuando hablamos de dibujo del hombre humano, no tuyo, sino de un hombre y una mujer, es porque yo quiero ver reflejado el hombre y la mujer, la dualidad entre también cómo te sientes con respecto a ambos sexos. La mujer representa a la madre, a la figura materna, el hombre también a ese padre, y es súper importante que dibujes esas dos cosas porque me representa como posiblemente me va a contar cómo tú estás en la vida. Mi mejor recomendación es usa la hoja proporcionalmente, ponle siempre piso, lo que te decía, acuérdate, lado izquierdo representa el pasado, lado derecho, entonces ojalá que cosas que dibujes se enfoquen hacia el lado derecho y ojalá que seas muy creativo en la historia. ¿Sí? Ojalá que tu historia involucre de pronto una persona que puede desarrollar un proyecto, que puede hacer algo, que la historia ojalá tenga nudo, inicio, nudo y desenlace, y que el desenlace sea feliz, ¿sí? Y ojalá que esa historia la puedas de pronto, no sé, ¿para qué cargo vas a aplicar? Práctica mercado. Practicante de mercadeo. Entonces, ojalá que sea como esa persona creativa que buscan, revisa qué necesita el cargo y une de pronto algunos retos que puedas encontrar en la empresa, ¿sí? Puedes incluso hacer una historia de, Pepito es una persona que trabaja en la compañía tal y él tiene un reto y entonces se encontró con Marianita y unes las dos historias. Eso puede ser, o sea, me hiciste acordar, Diego, que alguna vez en una prueba me pusieron también a dibujar una historia y a hacer unos muñecos de las historias. Y yo nunca voy a olvidar que, de acuerdo con mi personalidad, fui tan creativa que llegó un momento en que empecé a sacar la historia y empecé a hablar sobre los hijos y volteé a mirar la entrevistadora y todos los demás estaban así. Y como que todos fuimos conscientes y nos reímos y ella, bueno, ya, mucho tiempo. Entonces, como que es simplemente déjate llevar y ojalá que tenga una historia, una conexión con ese trabajo y muy importante que estés tranquilo. Y ten en cuenta que lo que van a evaluar también es de esa historia o de ese personaje que tú cuentes,
tanto hombre o como mujer, te van a conectar, ¿sí? Van a conectar y van a identificar cosas tuyas. Entonces, por ejemplo, si el hombre o dentro de la historia tú cuentas que el hombre quiere hacer cosas, entonces, ¿cuáles son esos proyectos? Puedes contar hasta tu propia historia, lo que sería lo ideal tuyo, porque es ahí, en esa historia van a identificar quién eres tú, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades de mejora, cuáles son esos objetivos que tienes. Entonces, cuenten una historia creativa. Eso es un poco como cuando los ponen a hacer un video de una presentación, exactamente igual. Piensa que estás contando una historia y sé creativo con el tema de la historia y ten presente cada uno de los detalles que le vas a poner al dibujo, porque cada detalle lo van a evaluar. Totalmente. Pero sin, o sea, digamos que no te preocupes, ay, ellos van a verlo, pero no, simplemente dibuja algo y ojalá puedas conectar eso con tus fortalezas, ¿sí? Y ojalá que en el nudo que le vas a poner, pues ellos puedan ver como una capa tuya para resolverlo de manera creativa, pero con toda Diego, ¿vale? Mucha suerte con ese dibujo. Vale, muchísimas gracias. Vale, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Ya llenaron la encuesta? Natalia. Nos han dicho Jessica, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Diego Alejandro Sánchez. Ah, bueno, Johnny tiene otra pregunta. Johnny. Hola. Sí, voy a contextualizarlas un poco sobre el cargo al cual estuve como presente. Y es un cargo administrativo que es como el tratamiento de datos, la caracterización de procesos, bueno, etcétera, algo así. Lo que sucedió es que en la entrevista fue por medio telefónico, pero al momento de que se llevó a cabo, estuve un poco nervioso, quizás sí respondí lo necesario, pero sí se escuchaba como la voz un poco como de forma tímida, sí. ¿Eso qué contraste o qué se puede reflejar ahí la persona que me está entrevistando? Bueno, ahí yo les digo, no hay nada que se puede preparar mejor que una entrevista. O sea, la entrevista es práctica, práctica, práctica. Cada vez, o sea, les podemos enviar o pueden entrar a www.unafelizmente.com recursos. Nosotros tenemos un guión de cómo prepararse para una entrevista. Todo eso se puede preparar. O sea, yo entiendo que van a haber preguntas que uno no espera, pero uno se puede descargar como las 100 preguntas más útiles de su entrevista o las 20 preguntas más comunes de la entrevista y prepararse. Aquí, Johnny, es simplemente, seguramente te van a preguntar quién eres tú, tener preparado algo y empezar a trabajar y grabarse en el tono de voz, ¿sí? Todo esto es de preparación, o sea, como en cualquier cargo. Entonces, ¿qué tono estoy utilizando? Si yo ya identifiqué que estoy hablando en un tono bajito, tímido, entonces tú, ya tengo que cambiar y tengo que hacerlo. Ay, discúlpame, y entonces incremento un poco el tono un poquito más seguro, ¿sí? Ahí simplemente, pues yo te digo, la gente, la persona seguramente vio inseguridad en tu respuesta y si no te llamaron es, no sé qué, de pronto si esta persona tiene que, era un cargo para de pronto verificación de datos, tiene que comunicarse con clientes o tiene que ir con otras áreas, entonces de pronto no eras el correcto para ese cargo, ¿sí? Entonces es de trabajarlo. ¿Sí? De trabajarlo, pero siempre yo creo que lo que más se puede ensayar es una entrevista. Una entrevista yo es de grabarme en el celular, grabar audios, como para que no me las aprenda así como un robot. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Paola Casalla, soy ingeniera industrial. Pero sí que ya tenga como que fluidez en el tema. ¿Listo? Así es. Vale, muchas gracias. Vale, Johnny. Y si nadie más tiene una pregunta, finalizamos y les damos muchísimas gracias por esta oportunidad de servir, por esta oportunidad de ayudar y aplausos para la Universidad porque está haciendo una labor súper bonita con sus egresados y nos vamos con los comentarios de despedida. Ahí Jessica Tatiana nos dijo gracias, Andrés Rodríguez gracias, Natalia Salcedo gracias, Angie Catherine gracias. Y Digna Isabel, gracias, muchas gracias. Todos nos están mandando muchos mensajes de muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar, gracias por quedarse hasta esta hora. Nos vemos en un próximo taller, que tengan una feliz noche. Ay, Cris, yo quiero hacer algo a ver si alguien se anima, aunque ya está muy tarde, y es, si alguien quiere, vamos a desactivar y si te animas, nos gustaría que nos dejaras una foto, que activaras tu cámara para tomar una última foto de agradecimiento por esto. Los que quieran, sé que quedamos súper poquitos, pero si quieren activarlos, puede hacer un conteo de 10 hasta 1 y ya con esto finalizamos. 10,
9, 8, los que quieran activar la cámara y simplemente si no nos despedimos. 7, 6, 5, 4, 3, por ahí. Beatriz, Belsi, muchas gracias por activar la cámara y conocernos presencialmente. Johnny, qué gusto verte y conocerte presencialmente, que estos espacios virtuales nos han quitado un poquito de eso, entonces ya simplemente 5, 4, los que quieran activarla, 3, 2, y no nos preocupamos, nos vamos a ir con esa foto, una foto feliz. Muchas gracias, chicos. En serio, para nosotros fue súper enriquecedor. Dios los bendiga y buena noche para todos. Gracias, Belsi, gracias, John. Chao. Querido Jonathan, buenas noches. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Creo que nos quedan 2 personas y forma de... Ya, muchas gracias. Ya ahí nos falta por acá Esteban. Esteban. Ay, muchas gracias. ¿Cómo te pareció? Muchísimas gracias. Al final me acordé de la foto, ya era demasiado tarde. Espérame un momentito.